Semana para macarse, creo que coincidís, ¿no? Sí, bastante las corridas, bastante intenso y números que cambian, te diría, minuto a minuto. Por eso el chequeo que hacía Pancho recién de a cuánto abrió comparando con el día anterior. El dato, si querés, para mirar en cuanto a lo que tiene que ver con lo cambiario, es que el dólar cripto, que no detiene nunca su operación, había subido 10 pesos, mostrando una tendencia que, si bien son subas cortas, sí presiona en cuanto a una mayor demanda y la incertidumbre de corto plazo, y lo que termina pasando es esta suba que, si querés, un dato que tiene que ver con lo cambiario también, pero que puede presionar también al Banco Central, es que si vos mirás en la línea siempre de acá abajo en todas las cotizaciones, el dólar tarjeta, que por mucho tiempo había estado bien por encima del MEP y los paralelos, empieza a quedar casi en línea, y eso podría presionar a generar mayor demanda para compras en el exterior o quienes viajan, presionando aún más sobre las reservas del Banco Central. Es un tema a seguir porque se terminan igualando todas las cotizaciones. Eso es Bien. algo que no pasaba hacía varios meses, ¿no, Esteban? Claro, cuando la brecha se empieza a extender, como pasa ahora que estaba encima del 50%, esto es la tarjeta que surge del oficial, más un 60% de recargos entre el impuesto país y las percepciones a cuenta de ganancias, empiezan a quedar igualados, empieza a convenirle a quien viaja al exterior o quien realiza alguna compra al exterior o pasajes, por ejemplo, no comprar y pagar con dólares ya comprados, por ejemplo en el dólar MEP, sino hacer la compra con la tarjeta y después pagarlo al resumen, que eso va a terminar presionando una mayor demanda de divisas sobre las reservas del Banco Central. Hace tiempo que no pasaba, pero bueno, esto de que se estire la brecha termina generando esta consecuencia. Claro, obviamente. Hablemos un poco de inflación, porque ayer decíamos con Pancho que todos los procesos económicos no son lineales, suelen ser serruchos, se esperaba un aumento de la inflación. ¿Qué estás viendo, Esteban? Que en el mes pasado, en el mes que cerró, las consultoras sí midieron una suba en la inflación promedio, pero que tiene que ver, estuvo muy marcada por la suba en las tarifas que se dio en la luz y el gas, que le suma, según estimaciones, alrededor de 1 punto a la inflación. Pero las consultoras también midieron que el precio de los alimentos, que es el principal componente de la canasta que se usa para medir la inflación, había seguido desacelerándose, no a cero, como planteó el presidente hace algunas semanas, en algunas semanas por ahí sí, pero la variación estuvo por debajo del 4%, y eso explicaría en parte que la suba final de la inflación del mes pasado haya sido menor a la que se estimaba al principio del mes, pero sí va a marcar una aceleración, una suba con respecto a mayo, que había dado baja justamente porque el gobierno decidió postergar aumento de tarifas y otros precios regulados. Y lo que se está midiendo, lo se proyecta para este mes inicialmente, es que esta tendencia en alimentos continúa a la baja, con lo cual podría haber una vuelta a los valores similares a los de mayo, estabilizarse entre el 4 y el 5%. La incógnita que tiene, que sigue ahora con este movimiento de los dólares paralelos, es cuánto de esta suba en la brecha termina impactando o no en la inflación, y si esta tendencia a la desaceleración se mantiene. Eso es lo que va a continuar y va analizándose, te diría, día a día o semana a semana de acá en adelante. Claro, no sé qué te dicen a vos. Ayer Agustín Monteverde nos decía, en realidad no debería incidir demasiado porque la cantidad de plata es la misma, no hay casi pesos ya, pero bueno, siempre alguna razón hay para tocar los precios, ¿no? Sí, porque además en este contexto hay dos cuestiones que juegan. Una es las expectativas, el gobierno insistiendo y remarcando firmemente la intención de mantener la consolidación fiscal como variable. Entonces eso lo que busca desde el plan oficial es no pretender que haya algún tipo de impacto sobre, como vos comentabas, emisión que genere mayores expectativas de inflación, y el dólar oficial se mantiene anclado con un proceso donde, si bien había estado restringida o acotada en cupos el acceso a dólares para importadores, eso se empieza a relajar y de momento no tenemos así estas informaciones o reclamos de empresas diciendo que no hay acceso a ese mercado. Entonces el traslado a precios eventualmente sería más acotado, pero bueno, siempre termina presionando, lo vimos en los últimos años, siempre que suben los paralelos o la brecha, cambian las expectativas. Entonces es posible, no se está viendo en las mediciones de las consultoras un gran impacto, pero bueno, trasladarlo. También es cierto que este mes el gobierno decidió postergar o demorar, diferir ajuste de tarifas, por lo cual ese factor que sí estuvo en junio no va a estar en la medición o en la inflación de este mes. Bien. Pensemos también en lo que ha sido lo que el mismo Fausto Espotorno, que es una persona cercana al gobierno, dijo era un error de comunicación, aquella reunión de Bausili, Caputo el viernes y demás. ¿Qué ves en los operadores? ¿Qué se dice, Esteban? Y la cuestión tiene que ver con quizás Fausto Espotorno comentaba algo así como que fue un error. Yo creo que el planteo, la principal observación que hay cuando hablas con empresarios, con analistas, con economistas, incluso con calificadoras de riesgo del exterior, lo que están planteando es que no se ve una salida clara, y quizás esperaba eso el viernes
un camino hacia la salida del cepo. El gobierno insistió en que eso queda en una segunda etapa, que para una tercera etapa, que el plazo va a ser seguir saneando el balance del Banco Central con este movimiento de migrar pasivos del Banco Central al Tesoro, y una cuestión más técnica, pero que implica mantener el cepo, por lo menos un plazo sin fecha de salida, y eso es lo que termina inquietando porque, por un lado, no se ve que haya una salida a desarmar los controles de capitales, que tanto empresas como analistas como economistas lo que plantean es que sin ese desarme del cepo es muy difícil pensar una recuperación y un ingreso de dólares, y al mismo tiempo con este esquema cambiario que se ratificó tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central y el vocero ayer diciendo no va a haber una devaluación, empieza a mirarse muy de cerca qué pasa con el Banco Central, que hace semanas le cuesta comprar reservas. De hecho, ayer compró solamente 2 millones, el mes pasado había cerrado negativo. Y la cuestión es, si el gobierno dice que para salir del cepo hacen falta reservas y el Banco Central pierde reservas, la estimación del FMI es que va a seguir perdiéndose reservas en este trimestre, la pregunta es, bueno, ¿y entonces cuál es el rumbo? Y eso es lo que, más allá de la conferencia, lo que se haya planteado, lo que no se dijo, es lo que está detrás de estos ruidos y estas turbulencias en el mercado que se ven en la suba de la brecha y los paralelos, como comentábamos al principio. Lo que recabás hablando con operadores es que esto va a seguir por varios días más. Claro, y eventualmente ahí lo que va a haber que seguir de cerca es qué es lo que decide el Banco Central. Con este movimiento que se anunció, lo que se busca es eventualmente una suba en la tasa de interés. Es algo también que el Banco Central y los bancos negocian y conversan para que sea más atractivo quedarse en pesos y de alguna manera restarle presión a la demanda de dólares, que es lo que eventualmente podría trabajarse en una decisión mañana, cuando haya reunión de directorio del Banco Central, que quizás esa sea una de las herramientas de corto plazo que tiene el gobierno, más allá de esta tendencia, diría, de mediano y el movimiento de ingreso de dólares al Banco Central, que es lo que venimos viendo hace semanas y que termina trasladándose en esta ampliación de la brecha que comentábamos antes. Ya más mirándolo más desde lejos, Esteban, ¿qué ves? ¿Momento de turbulencia? ¿Momento más como para tener en cuenta de crujido del modelo? ¿Qué ves? Y que es como lo comentaba Fausto ayer, Fausto Espotorno, es el momento más crítico del programa económico hasta acá. Sí es cierto que cualquier movimiento del dólar siempre termina presionando en cuanto a las expectativas y generar mayor incertidumbre. El gobierno estaba manteniendo eso bajo control. Lo que sí va a mantener el gobierno es esta fuerte ratificación del objetivo fiscal, de la consolidación fiscal y mantener ese déficit cero como herramienta para, por un lado, contener esas expectativas de que todo pueda tener algún escenario aún más negativo, y sí aferrarse a la cuestión de la baja de la inflación, que es algo sí tangible, como comentábamos al principio, en parte también logrado, como decíamos antes, postergando aumentos de tarifas que se fueron demorando y que en este mes no van a estar, pero ese sí va a ser uno de las herramientas donde el gobierno sí se aferre. La incertidumbre, de nuevo, queda plasmada en el nivel de reservas del Banco Central, porque también lo que plantean es, bueno, eventualmente una renegociación del acuerdo con el fondo implicaría mayores desembolsos. Uno supone que el Fondo Monetario, como pasó el año pasado cuando le dijo a Massa para hacer el desembolso acordado, se plantea una devaluación como fue la que hizo Massa en agosto. Es difícil pensar que el fondo pueda hacer un desembolso aún mayor del que hizo en aquel momento, ampliando el programa, si no hay algún cambio en la política cambiaria que está planteado en el último staff report, en el último acuerdo. Entonces, esas van a ser las tensiones o las variables a seguir para ver si despeja o no este contexto negativo que estamos viendo. Bueno, vamos a someterlo a la pregunta central para saber cuánto está informado el señor Lafuente. ¿Te parece, Pancho? Se lo hacemos. La moneda fuerte en la República Argentina, ¿cuál es, Esteban? Uy, no sé, ¿cuál sería la respuesta? Yo creo que en términos de ahorro o de atesoramiento es el dólar como recurso. Qué pena, Esteban, qué pena que estemos en esta línea, ¿no? O sea, aparte viste, para irme al diablo, una línea cipaya, vendepatria. La moneda fuerte es esta que te voy a mostrar en este momento, que es el chacho. De paso, quiero agradecer muchísima gente. Me ha escrito explicando qué era esto del guilloche, que es una técnica, esperá que encuentre alguno, pues yo trato de contestar todos los mensajes que puedo, a ver si está acá. El guilloche, me dice Leandro, es una técnica decorativa de grabado en el cual un patrón de diseño repetitivo y complejo es grabado mecánicamente en un material subyacente con gran precisión y detalle. Entonces, ese guilloche que lo vemos ahí... Pero mirá, ¿vos querés saber cuánto cotiza, Esteban, Dale, me interesa. Atento.
1000 chachos, 1000 pesos. Con la explicación de un hombre que tiene este activo no tangible, que es la confianza, que es el gobernador Quintela. Mira. Ah, ¿no lo tenemos? Qué pena. Yo pensé que estaba la voz del... Pero Quintela dice que, mira, emitió este flyer, Esteban, 1000 chachos, 1000 pesos. 1 a 1 es con el peso, ¿lo ves? Claro. Sí, hay que ver si después, más allá del deseo o de las intenciones del gobernador, eso se mantiene en la práctica y que dicen, por ejemplo, los comerciantes o quienes tengan que vender algún servicio, se aceptan o no a esta paridad. Claro, obviamente si te lo aceptan en el negocio. Digo, a lo mejor en La Rioja, pobres, atenazados por la pésima administración, tienen que tomarlo para cancelar impuestos, me imagino, obligaciones con el Estado. Ahora, cruzás un segundo la frontera con La Rioja, bueno, vos sos muy chico, pero todos nosotros vivimos los Lecop, los Lecor, los Patacones. Los patacones, esos tuve, sí. Claro, tuviste. Los Bogarcha. Sí, sí, sí. No. Sí, bueno, tuvimos Bogarcha. ¿No te acordás vos de los Bogarcha? Sí. Yo pagaba las fotocopias del colegio con los patacones. Mirá, ¿ves? Los patacones. Yo me acuerdo que la primera vez que nos quisieron ofrecer... Yo era de Santa Fe, soy de la ciudad de Rosario, donde Reutemann se vanagloriaba de jamás haber emitido, y es cierto, nunca emitió una cuasimoneda. Entonces empezaron a llegar los patacones y vos los rechazabas. A los 20 días, cuando veías la seca que había, agarraba patacones, el Ecoble. Claro. Ahí, acá el dato también es que los funcionarios van a cobrar con... ¿Con Bogarcha? No, con Chacho. Con Chacho, Perdón. Entonces hay que ver a quién. Quiero verlo eso. Claro, 100.000 pesos es para los funcionarios. Quiero verlo, ahí está. Acá me escribe, es verdad, pero no, suena muy fuerte, el titular de una entidad crediticia muy importante, pero lo digo, pues llamaban así, la sigla eran BOCON, Bono de Consideración del Chaco. Claro. ¿Y qué da? Claro. Bogarcha. No. El Bono de Consolidación del Chaco, BOCON, da allá la provincia. Es verdad, gracias Juan, como siempre, por mandarnos esto. Bueno, más allá del chiste, me parece que esto también va a tener que ver en el marco general de esta decisión del Gobierno Nacional de no emitir más, Esteban, ¿no? Claro, y que además, de hecho, generó disputas porque incluso hay normas del Banco Central que plantean que emitir cuasimonedas es algo no legal, digamos, y que había sido controvertido. ¿Te acordás que hace algunos meses ya, cuando pasó en aquel momento, el Gobierno Nacional rechazaba que se emitieran estas cuasimonedas, advirtiendo que, bueno, cuando eventualmente compitan van a ser determinados o no su valor? Pero bueno, empiezan a circular en un contexto donde hay tensiones por los fondos que reciben o no las provincias, las transferencias que viene siendo uno de los puntos donde el Gobierno Nacional más aplicó la motosierra, como plantea el Gobierno para este plan de mantener el déficit cero, que empiezan a financiarse de esta manera. Como decíamos, más allá de lo que intente o no el gobernador, hay que ver a qué paridad o a cuánto terminan cotizando estas cuasimonedas que empiezan a circular. Se habían anunciado hace tiempo, ¿te acordás? Estaban ahí que empiezan a llegar a las calles. Hay que ver ahora a cuánto finalmente, más allá de lo que diga en sí el papel, a cuánto terminan valiendo en la calle. Esteban, gracias. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hay más información urgente en La Nación Más.